¿Me escucha? Amigo Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte y por supuesto enviarte un abrazo enorme a ti, a los 15 días que nos vemos y a Sí. toda la audiencia. Con las disculpas del caso que la semana pasada pues realmente estaba un poquito desbordado por todas las situaciones, Estaba, pero aquí estaba, estamos nuevamente. estaba estresado usted, Mauro. Sí, la verdad, sí, no puedo negarlo, no puedo Estaba- negarlo. Han sido semanas agitadas, pero estamos bien y aquí Oiga, estamos nuevamente. antes de ir al tema del juicio y el paso a paso, yo sí quisiera que me cuentes cuál fue tu reacción, porque usted ya está famoso, pues ya hasta lo sacan en esos videos, ya sale usted bailoteando, sale con el informe. ¿Sabe qué, Mauro? Yo estaba viendo el video y dije, ¿a qué hora salgo yo por ahí, man, haciendo relajo? ¿A qué hora salgo yo? ¿A qué hora me encaman tontera? Me pone, yo decía, me ponen en la piscina con Ronnie, por esta que me ponen en la piscina con... Yo pensaba que me iban a encamar tontera. ¿Cómo viste eso, Mauro? A ver, yo creo que, digamos, más allá de que te incomoda, te molesta, en lo personal, créeme que no quiero que se escuche presuntuoso o vanidoso, como que, ay, qué valiente, no le duele nada, pero en lo personal, créeme, te lo digo así con mucha sinceridad, eh, he aprendido a madurar, a soportar, a procesar muchísimo este tipo de cuestiones. ¿Será porque he hecho política desde muy chiquito, desde la Claro. escuela prácticamente? Y uno va aprendiendo y va entendiendo, lamentablemente, cómo es la política en nuestro país, en nuestra región. Yo diría que en el mundo. Creo que Sí, sí. ahora, al menos con las redes sociales, esto prolifera y es abundante en cualquier sistema, en cualquier país, en cualquier régimen. Entonces, sí, me raspó, pero más allá de eso, no creas que me afectó demasiado ni me sentí mal. Habrá otras personas a las que sin duda les golpea mucho desde lo emocional, desde lo psicológico, pero créeme, así con total franqueza, sin vanidad, no me generó mayor incomodidad, más bien me causó gracia. No soy bueno bailando, y eso te lo digo Y igual, lo así más de ahí en ese video, abiertamente. chica, se Y desbarataba. bailando, pero largo. No soy bueno Durísima. bailando. Yo sí salgo con mis amigos, con mi novia, me pego unas cervezas. Si es que es una fiesta familiar, me pego pues mis copas con mi padre, mi hermano. Pero bailando sí soy bien malo, pésimo bailando. Te soy honesto. Así que bueno, pues quien lo haya hecho, que presumo yo, presumo, no afirmo, será gente del gobierno. Creo que están, ahí sí como dicen popularmente en mi barrio, están orinando fuera del pilche. Sí, Así que sí. si creen que me van a doblar con ese tipo de cosas, papá, Es lo están mejor. perdiendo el tiempo, de verdad, están perdiendo el tiempo. Eso es lo mejor, más o menos es lo que yo también aplico cuando existen por ahí pocas personas, pero muy pocas. Casi que no les paro bola porque lo mejor es enfocarse en la gente que te hace bien. Lo mejor es enfocarse en las cosas buenas. Imagínate, tan malo es enfocarse en eso. Sin embargo, es importante el contexto, ¿no? El contexto de este video que sale luego de un inicio a juicio político, empiezan a haber desesperaciones, videos de personas con un testimonio bastante alejado de la realidad. Este otro video donde salía la gente diciendo, Guillermo sí ha hecho obras, no sé qué, no sé cuánto. Me causó pesadilla esa señora. La verdad que no sé quién es la señora, pero dio miedo. Con la papa en la, en Sí, la, en o la boca, con la sea, papa en la boca. Guillermo sí hace, yo no sé por qué le critican tanto. Y, Y, y- una y cosa a- y horrorosa. además, y además solo va 22 meses Y también, además solamente solo va 22 22 meses, ¿no? meses. Es más o menos Así como, es. déjelo que así haga mal, déjelo que siga haciendo. Antes de seguir, Sí. quiero saludar a Luis G. Arteaga. Luis G. Arteaga, y por acá me decía Z Films, que es una pregunta que ya te la han hecho, pero la dejamos para el último, que es sobre la dictadura del proletariado. Lo digo porque todo lo que sea dictadura, la gente como que quiere el relajo mismo. Sí que se puede hacer dictaduras. De que se puede, pero es inconstitucional. Pero bueno, lo tratamos más adelante. Mauro, usted que está donde las papas queman, ¿qué A ver, carambas pasa en el juicio político de Lazo? primero permíteme mandarle un saludo a una fiel seguidora ¿Ya? que desde la semana pasada me estaba escribiendo, a Fanny Acosta.
que nos mira todos los jueves. Qué bien. Ella vive acá en Quito, así que le envío un abrazo enorme, enorme, enorme por escucharnos, por mirarnos. Te envía muchos saludos a ti. Le dicen Mami Fai, le dicen sus hijas, Ah, en Mami fin, Fai. Mami Fai. Así que Qué para bien. Fanny Acosta, un abrazo enorme para doña Fanicita y para su hija Monserrat Cruz, que fue quien me escribió igual para pedirnos a los dos que le enviemos un saludo y un abrazo a su madre. Saludos. Bueno, ahora sí ya sobre temas menos agradables, Sí, sí, de porque los temas políticos. A ver, en la Asamblea se aprobó la solicitud de juicio político. Existió un error preliminar que hay que hacernos cargo todos en los equipos que trabajamos. El error de las generales de ley, invocamos por un lapsus calami de manera inconsciente, nadie tuvo la prolijidad, hay que decirlo, de ya, fijarse que estaban mal citadas dos normas, una de la Constitución y una de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las perfecto. generales de ley, en la primera página, ¿sí? Hay que asumir como un error colectivo, no hay que señalar este fue, en fin, todos nos equivocamos, todos leímos la acusación, pero se nos pasó. Ese es el único error. Lo otro que se ha pretendido posicionar como un error y que lamentablemente algunos legisladores también de gana maltratándose, digo yo entre comillas, asumiendo como un error porque no es un error, lo que ha sucedido es que el CAL envió a completar, que Claro. no es lo mismo que corregir, ni que subsanar, ni que reemplazar ningún texto. ¿Qué sucedió? Y tú habrás escuchado. Un colega mío, a quien yo respeto, pero creo que se apresuró profundamente, él tiene derecho a discutir, a deliberar, porque creo que se equivocó, porque se apresuró. Él dijo que habíamos invocado normas del Código Orgánico Integral Penal derogadas. Y aquí me voy a permitir explicar y espero ser lo más pedagógico posible. Dale. En febrero del año 2021, tracemos una línea imaginaria de tiempo en nuestra cabeza. Ya. En febrero del 2021 se reforma el Código Orgánico Integral Penal y dentro de esas reformas se hacen ciertas modificaciones a los tipos penales de concusión y peculado. Ya. ¿Sí? Pero esas reformas de febrero del 2021 no entraron en vigencia automáticamente. Es decir, no se aplicaron desde febrero en que se aprobó esa reforma en la Asamblea, porque en las mismas reformas se incorporó una disposición final que decía que esas reformas entrarán en vigencia recién, escúcheme bien, 180 días después de Ok. haberse aprobado por la Asamblea Nacional. Eso jurídicamente hay un aforismo latino que se lo conoce como vacatio legis. Es decir, esas reformas aprobadas en febrero del 2021 recién entraron en vigencia 180 días después, es decir, en agosto del 2021. ¿Cuándo entra en funciones Guillermo Lazo? En medio de ese periodo, en mayo del 2021. ¿Cuándo es designado Hernán Luque Lecaro como gerente de EMCO? En junio o julio del 2021. Es decir, ambos empiezan a perpetrar sus infracciones y a cometer una serie de ilícitos y de irregularidades. La irresponsabilidad política de Guillermo Lazo empieza a materializarse cuando aún estaban en vigencia las conductas penales que a la fecha, en el año 2021, entre febrero y agosto del 2021, todavía eran vigentes, eran 21 o aplicables. 22, no te escuché bien. 21, Ya. 2021. Y mal podíamos, quiero ser enfático en esto, mal podíamos invocar la reforma que recién iba a entrar en vigencia en agosto del 2021, si los actos por los cuales se les está acusando políticamente empezaron a cometerse cuando aún estaban en vigencia las otras normas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque si se habría invocado las normas que aún no entraban en vigencia, estaríamos violando el principio de legalidad, que es una garantía del debido proceso y que también está prevista en el Código Orgánico Integral Penal y que en palabras simples significa lo siguiente: no hay crimen, no hay pena sin ley previa. No Mm, podíamos, por tanto, acusarles de haber cometido determinadas conductas penales que aún no estaban vigentes o aún no estaban aplicadas
en el momento en que se perpetraron los actos de corrupción. Ahora, como esto generó ruido, también debo reconocer que el colega fue muy hábil en difundir lo que él dijo a través de los medios de comunicación, porque además, fíjate tú, las coincidencias no existen en política, estaba planificado. Y lo digo en buen plan, y está bien que lo haya planificado, así le salió bien la jugada. Él estuvo en la Asamblea Nacional justo unos 10 minutos después de que el CAL aprobó mediante resolución que calificaba el juicio Claro. político. Y ni bien se aprobó en los salones de la Asamblea Nacional, dio declaraciones a los grandes medios de comunicación hegemónicos y claro, ellos muy presurosos, no es que consultaron con el resto para contrastar, sino que si De pudieron una. sacar un micro en vivo, pues lo hicieron, ¿verdad? Pero luego el CAL, para tratar de evitar, porque se ganó ese relato ahí, se ganó ese relato para tratar de evitar cualquier atisbo, cualquier Suspicacia. posibilidad, suspicacia de que se vayan a agarrar de eso, ¿qué dijo el CAL? Reconsideremos lo que habíamos calificado, mandemos a completar. Completar no es lo mismo que subsanar, que corregir, que eliminar, que reemplazar. A completar para que los proponentes aclaren esta situación si tú quieres. Ujú. Y completando, ¿qué es lo que se ha hecho? Se mantienen las normas invocadas inicialmente, porque son las normas que estaban vigentes al momento en que empezó a perpetrarse estas infracciones constitucionales, pero asimismo se ha agregado la norma que entró en vigencia desde agosto del 2021. ¿Por qué? Porque las conductas antijurídicas, las infracciones constitucionales que Lazo y compañía cometieron, pero sobre todo Lazo, se cometieron con las normas que estaban vigentes en ese momento y se continuaron Con cometiendo las esos nuevas actos normas. antijurídicos con las nuevas normas. Resolver a la Dios. Asamblea cuál de las dos tienen que aplicarse no le compete, porque eso cae en el campo penal. Si es que el proceso pasa a manos de la justicia ordinaria, será a los jueces penales a quienes les corresponda dilucidar cuál de las normas tiene que aplicarse sobre Claro. el principio de favorabilidad y sobre el principio de legalidad. Pero a la Asamblea, en aras de completar esta situación y que quede todo absolutamente claro para que no se agarren de ninguna cuestión y para que dejen de armar ruido por todo, ¿sí? Porque lo que quieren es deslegitimar por las formas. Y en esto quiero ser también enfático. Si tú te Por fijas, las comas, por deslegitimar esto, por... por las formas, no por el fondo de la acusación Claro. constitucional. Deslegitiman por las formas. Entonces, ya se ha completado. Mañana, solo cierro ya con esto, mañana el CAL va Va a a sesionar. calificar nuevamente y enviará a la Corte Constitucional y en aproximadamente 6, 7 días esto estará resuelto y sabremos si la Corte da paso o no al juicio político. Mauro, ¿qué tanto cambiaron los reglamentos para hacer tanto lío dentro de estos artículos que se han invocado? ¿Qué tanto cambiaba? ¿Qué tanto era el tema de no, esto fue en el 2000, el 1, luego vino el 2 y por qué si el 2 está antes del 3, viene el 4 después? Qué pertinente y qué importante tu pregunta, porque esta es otra cuestión. Asumamos el hipotético escenario de que efectivamente se habrían invocado normas derogadas, que no estaban derogadas, reitero, a la fecha, al momento en que se cometieron o se Ya. empezaron a perpetrar las infracciones, ¿ya? Pero en el hipotético escenario que se habrían invocado normas derogadas, las normas reformadas Absolven. no cambiaron el tipo penal, Claro. no cambiaron el verbo rector, como se estila decir en el mundo jurídico. ¿Cuál es el verbo rector? La acción punible que recibe una sanción. Por ejemplo, en el caso de concusión, exigir contribuciones, dádivas, Eso no cambia. bienes materiales, económicos, exigir a través de qué? De un sujeto activo, que en este caso es la autoridad pública, el agente estatal, ¿sí? Ya sea directamente o a través de terceros. El verbo rector, la condena, la pena, los elementos constitutivos del tipo penal prácticamente no han cambiado en nada, Uh -huh. ni en concusión, ni en peculado. Y por eso
muchos penalistas, ahí sí salieron a darle con todo también al distinguido colega, diciéndole que el hecho de que en el supuesto no consentido, que se haya invocado mal la disposición y se haya puesto una disposición derogada, en el supuesto no consentido, no se ha eliminado la tipicidad, ni se ha eliminado ni está derogada la conducta penal. Mucho más, incluso ya en un tema tan simple como la numeración. La concusión y el peculado siguen estando tipificadas en el mismo artículo. Chútica. Algo tan Claro, simple, es decir, lo de fondo no ha cambiado. Así claro. que en aras de evitar cualquier contratiempo, se ha hecho eso. De ahí, aparte, le he escuchado también al asambleísta Villavicencio el día de hoy hablar una serie de barbaridades en Ecuavisa, ¿Qué hace que en no la hay tiempo? ¿Que asamblea, está a eh, destiempo? que supuestamente el plazo que tiene Ajá. el CAL para calificar la solicitud de juicio político ya precluyó. Eso es falso, de falsedad absoluta. Eso es una mentira más grande que el Banco de Guayaquil y que el Palacio de Carondelet juntos. El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice con claridad que el plazo de 3 días, que dice el artículo 88, se refiere al plazo que tiene el presidente de la Asamblea para poner en conocimiento de los miembros del CAL la Claro. solicitud de juicio político. Plazo de 3 días para que el presidente de la Asamblea ponga en conocimiento de sus compañeros del CAL la solicitud de juicio político. Y a renglón seguido, la norma, el artículo 88, no establece, no prevé, no fija ningún plazo para que califiquen la solicitud. No dice en qué tiempo, en 3 días, en 5 días, en 6 días. No dice. ¿Es un vacío de la norma? Sí, es un vacío de la norma. Pero yo no he hecho la ley. La Claro, ley está así. claro, Y la claro. ley hay que aplicarla como está. Pero sale el señor y dice, ya precluyó, ya no pueden hacer lo que están haciendo. Y créeme, estas cuestiones sí me indignan, porque ¿cómo desearía que los medios hegemónicos llamen y digan, oiga, venga, para que usted también nos dé su Claro, versión, así como tú nos das claro, chance, claro. me explico, y poder pues decirle la verdad en derecho a la gente? También le escuché decir hoy, mofándose, ¿no? Con la soberbia que él le caracteriza, que hemos invocado una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre el pago de daños y perjuicios con relación a un tema de animales de forma totalmente sarcástica, ¿no? Y grosera, como le caracteriza a él. Qué falto de ética manipular el contenido de una sentencia. Claro que esa sentencia de la Corte Constitucional resuelve un caso concreto que se refiere a esos hechos que él describe, pero eso no quita que una sentencia de la Corte Constitucional en sus párrafos no aborde temas específicos que sirven como líneas jurisprudenciales para entender otros temas, no únicamente la cuestión específica que se resolvió sobre dos partes procesales. Y en esa sentencia que hacemos alusión, se habla sobre la figura del lapsus calami, que es Mm, lo que invocamos para hacer el alcance y corregir, ese sí, un error de la primera página cuando se habían citado equivocadamente dos artículos. El lapsus calami, ¿qué es? Una desconcentración, un error involuntario, cuando de pronto invocas algo que tú inconscientemente lo hiciste, pero no querías hacerlo de esa manera. Un lapsus calami. La Corte Constitucional en esa sentencia desarrolla en 3 o 4 párrafos qué significa, hasta con conceptos desde el punto de vista de la psicología y del psicoanálisis. Y creo que a algunos de ellos les hace falta, más allá del lapsus calami, para tratar de encontrar un poco de paz espiritual. sí, y esto nos trae una cuestión, Mauro, acerca de lo que de lo que vendrá con el tema del juicio. Por ejemplo, me parece bien, me parece adecuado, lo dije en el noticiero, si es un día chévere, que se arregle, que llegue a la corte y que no existan dudas. Creo que no va a haber problemas, a menos que se vuelva político el asunto. Pero, ¿qué pasa con Villavicencio? Porque tengo entendido que luego regresa a la fiscalización, o regresa al CAL y luego al CAL a la fiscalización. ¿Qué trabas puede poner Villavicencio? A ver,
En la Comisión de Fiscalización y Control Político, si es que existe un dictamen favorable de la Corte Constitucional, regresa el dictamen a la Asamblea, ya favorable, si es que ese es el escenario. El presidente de la Asamblea pone en conocimiento de los miembros del CAL y los miembros del CAL corren traslado con ese dictamen y con el expediente completo con la solicitud de juicio político al presidente de la Comisión de Fiscalización, que es el asambleísta Villavicencio. En esa comisión, él a su vez pone en conocimiento de los comisionados, de los miembros de la comisión, y ahí, en ese instante, empieza a sustanciarse el trámite de juicio político. Hay plazo de 10 días Ya. para que se practiquen las pruebas de cargo y de descargo. Las pruebas de cargo, las que han anunciado los solicitantes del juicio político, las pruebas de descargo, las que presentará, ejerciendo su derecho a la defensa, el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Se termina ese plazo de 10 días y puede existir un plazo adicional de 10 días más de los miembros de la comisión de fiscalización para practicar otras pruebas. Luego hay un plazo de 5 días, me parece, para elaborar el informe y en el informe solo se hacen recomendaciones. Se puede recomendar el archivo de la solicitud de juicio político o se puede recomendar la censura y destitución. Ese informe pasa al pleno y es el pleno quien resuelve el Ok. asunto. Es decir, no se puede morir el caso en la comisión de fiscalización. Ahora, tú me decías, ¿qué trabas puede pasar? Bueno, pues esto no deja de ser un tema político. Sabemos de alguna manera el estilo que tiene quien preside esa comisión. Ya pasó en el juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que no se pretendió cumplir con los plazos Claro. para luego argumentar que los mismos ya habían precluido las mismas estrategias, las mismas triquiñuelas que ahora dicen que ya han precluido los plazos, que ya no hay cómo hacer nada, en fin, lo mismo, idéntico. Podrían seguramente estar pensando hacer algo similar para tratar de propiciar o generar vicios, potenciales nulidades y luego seguramente entrar en esta feria de la alegría de las acciones de protección o de las medidas cautelares, que empiecen a presentar garantías ante jueces constitucionales, que se busquen por ahí un juez de algún cantón alejado de nuestro territorio nacional, aunque la ley no permita, pero como aquí lamentablemente se han prostituido las acciones de protección y las medidas cautelares, pues probablemente intentarán hacer eso. Y Son eso quiere escenarios. decir que de pronto se vaya a retrasar un poco. Más allá del retraso o no del juicio al presidente de la República, hay quienes cuestionan mucho el tema de viene Borrero y la cosa terminará siendo peor. Pero en cambio, Mauro, es turro que la Asamblea no haga su rol. Es decir, o sea, no podemos estar a la cuenta de Chútica, viene Borrero, entonces dejémoslo a Lasso. Algunas cuestiones ahí. Borrero fue elegido mediante voto popular. La Constitución es un texto escrito y la Constitución hay que cumplirla. ¿Cuál es la labor del vicepresidente de la República? Reemplazar, suceder temporal o definitivamente en el cargo al presidente de la República. No hay vueltas que darle. Cuando la misma gente que votó por Lasso y que apoya a Lasso dicen es que con Borrero sería peor, nos están diciendo tácitamente Claro. que votaron a ciegas por Lasso y están reconociendo que es preferible tener un incompetente en vez de otro incompetente porque es peor, o sea, el menos malo de alguna manera. O sea, eso me parece a todas luces una irresponsabilidad. Y yo te digo con sinceridad, Ujú. no es que con Borrero vamos a hacer Suecia o Dinamarca, No, no creo. pero yo sí creo que si es que se da una salida constitucional a través del juicio político, al menos la presencia de Borrero va a pacificar en algo las aguas en nuestro país. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso ha perdido toda credibilidad. Claro. El principio de confianza se quebrantó, se ha roto. Nadie confía en la palabra presidencial. 9 de cada 10 ecuatorianos lo repudiamos. La gran mayoría de ecuatorianos queremos que se vaya.
que sea censurado y destituido o que exista muerte cruzada y que exista un adelanto de elecciones. Son realidades ineludibles. Los últimos audios que difundió en su momento la Posta de la comandante general de policía, en ese entonces, Tania Varela, y de los generales Ponce y Vargas, fueron liquidantes. Pulverizaron la imagen presidencial. A todas luces se comprueba que existió ocultamiento, que existió toda la intención. ¿Para qué? Para archivar una investigación de narcotráfico que vinculaba al cuñado del presidente de la República. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué hasta el día de hoy, si es que el presidente no les debe ningún favor a esos generales y a la excomandante general, si no les debe ningún favor, ¿por qué no les presenta una denuncia penal en fiscalía por Hasta la tráfico de fecha. influencia? Hasta la fecha no lo hace. ¿Por qué no les inició al menos un sumario administrativo a los generales? Y les permitió que se vayan tan campantes, solo les pidió la disponibilidad, se van con su buena cesantía, con su buena jubilación, y aquí no ha pasado nada. Totalmente. Mauro Andino, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Vamos a estar pendiente más que todo con el camello que estás desarrollando en la asamblea. Felicitarte, éxitos. ¿Cómo te fue? Creo que está saliendo ahorita el castigo que grabaste Sí, ayer. ahorita está saliendo. Creo que está saliendo. están en vivo. No sé si déjame ver cómo está la cosa. Lo estoy viendo Creo acá. que ya se está terminando. Creo que Ya se está terminando, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué tal la experiencia? Bien, un debate duro, como ya me lo imaginaba, y como me gusta, la verdad, porque tú sabes que no le rehuimos al debate y sí, una experiencia chévere, así que valió la pena asistir y creo que eso le hace falta a este país. O sea, yo tengo profundas diferencias ideológicas con el doctor Ollarte, pero yo no voy a reconocer su calidad académica en lo que se refiere a materia constitucional. Claro. Entonces, creo que es importante debatir más allá de las discrepancias y debatir con respeto. O sea, creo que de eso se trata. Mauro, y asumo, no lo he visto todavía el programa porque estoy contigo, pero asumo que dentro de esa normativa y de esa gran capacidad profesional, están hablando el mismo idioma en el trámite a juicio político. Absolutamente. Y algo que dejó marcado tal vez de ese castigo es que el doctor Ollarte dijo que la acusación constitucional cumple con todos los requisitos y que debería ser admitida por la Corte Constitucional. Y que de las 3 imputaciones que nosotros le hacemos a Guillermo Lasso, concusión en el caso de EMCO, concusión en el caso de Petroecuador y peculado en el caso de Flopec, de las 3, el doctor Ollarte, me precio de decirlo, él dijo que al menos 2 de esas 3 están absolutamente bien fundamentadas. Que la de Petroecuador, tal vez para él, criterio respetable, está un poco débil, pero que las más fuertes y consistentes son los actos de corrupción en EMCO y los actos de corrupción en Flopec, y que la Corte Constitucional debería emitir un dictamen favorable para que Guillermo Lasso sea enjuiciado políticamente y bueno, pues luego veremos si es que hay los 92 votos en el pleno de la Asamblea. Interesante. Igual la gente lo va a chequear. Saludos para León A. Guzmán. Gracias, mi querido amigo. Gracias, Mauro. Gracias, Nelson. Gran apoyo, dice acá Rafael Correa y Jorge Glass. Mauro, tus palabras para despedirnos. Mis palabras finales son que por favor no te olvides de avisarnos cuando estés acá. Yo no, ya estoy yo todo planificadito. Por favor, así que usted tiene que confirmar si va a llegar o no va a llegar acá donde nosotros. Así que por favor, eso está pendiente. Mi hermano está aquí escuchando el programa. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que el departamento del Edu está a la disposición para que usted pueda llegar. Así que nuevamente, públicamente, y con quien quiera, dice, así que con la familia, amigos, amigas, panas, la gallada, todo lo que sea. Así que estamos ahí predispuestos a recibirte con el cariño que te tenemos, amigo Nelson. Muchas gracias, mi querido Mauro. Usted se merece. Nos vamos a ver definitivamente. Ya incluso hablé con Tamara también para ver si nos juntábamos. Muy bien. Y lo vamos a hacer. Gracias, mi querido Mauro, por siempre apoyar y nos estamos viendo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Abrazo enorme para todos, amigos y amigas. Abrazo gigante. Chau, chau. Chau. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí estuvo Mauro. Más claro que el agua.